Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Can y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un giro inesperado que ha sacudido a los fans del drama turco más allá de las fronteras, fuentes cercanas aseguran que Can Yaman fue la verdadera razón detrás del colapso del matrimonio de Demet Özdemir. Aunque la pareja rompió hace años, las emociones no habrían quedado completamente enterradas. ¿Qué sucedió realmente entre los protagonistas de Erkenci-Kuş? La verdad está saliendo a la luz, y no es lo que esperábamos. Según declaraciones de un allegado a la actriz, Demet Özdemir habría estado a punto de casarse nuevamente, esta vez con un empresario del mundo del espectáculo europeo. Todo parecía estar en su lugar, vestido elegido, fecha marcada y hasta las invitaciones ya estaban en manos de los invitados. Pero de un momento a otro, todo se canceló sin explicación oficial. Y ahora sabemos por qué. Demet nunca lo superó del todo, comenta una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato. Cuando Can Yaman reapareció en su vida con una llamada inesperada, los sentimientos se removieron. Él le dijo que la seguía amando, que había cometido un error dejándola ir y que no soportaría verla casarse con otro hombre. Aunque Demet intentó seguir adelante, esa conversación fue suficiente para llenarla de dudas. No porque quisiera volver con Can necesariamente, sino porque, según palabras de la propia actriz a su círculo íntimo, fue como revivir un dolor que creía haber superado. Al parecer, el intento de reconciliación no prosperó. Can, centrado en su carrera internacional, no estaría dispuesto a dejar Italia, mientras que Demet no quiere abandonar Turquía. Una historia de amor que fue intensa, pero imposible. Demet canceló la boda y dijo, nunca más volveré a cometer el error de dejar que el pasado interfiera con mi futuro. Está dolida, pero decidida a no mirar atrás, añadió la fuente. Los fans, por supuesto, están divididos, algunos culpan a Can Yaman de haber jugado con los sentimientos de Demet, mientras que otros aún sueñan con una reconciliación entre los dos actores que hicieron suspirar al mundo entero con su química en pantalla. ¿Será este realmente el capítulo final de esta historia? ¿O el destino volverá a cruzar sus caminos? Lo cierto es que, por ahora, Demet Özdemir ha cerrado la puerta, y no piensa volver a abrirla desde el éxito internacional de Erkenci-Kuş. El mundo entero fue testigo de una conexión única entre Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que comenzó como una historia de ficción terminó por convertirse en un romance real, lleno de pasión, química y también muchas sombras. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las señales eran imposibles de ignorar, miradas cómplices en entrevistas, escapadas secretas y una tensión emocional que traspasaba las pantallas. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas terminó abruptamente, o eso creíamos. Lo que ellos tuvieron fue real, pero el momento no era el adecuado, afirmó una amiga cercana a Demet. Can, en ese entonces, comenzaba a construir su carrera en el extranjero, mientras Demet florecía como una de las actrices más versátiles y queridas en Turquía. Las agendas, los egos y la presión mediática habrían hecho imposible sostener su amor. Años después, cuando la actriz finalmente encontró estabilidad emocional con su nueva pareja, un empresario reservado y ajeno a la industria del espectáculo, todo apuntaba a que había llegado su momento de felicidad. Los preparativos de la boda avanzaban sin contratiempos, hasta que reapareció él. Can Yaman, ahora estrella internacional, con proyectos en Italia, España y Estados Unidos, decidió contactar a Demet semanas antes de su enlace matrimonial. Una llamada. Solo eso bastó para desencadenar un huracán emocional. Según testigos, Can no solo le confesó que aún pensaba en ella, sino que además le preguntó si era feliz de verdad. La actriz, visiblemente afectada, canceló todos los planes sin dar demasiadas explicaciones. Solo le dijo a su entorno, no puedo casarme con alguien mientras aún tengo preguntas sin respuesta. La prensa internacional comenzó a especular de inmediato. Las redes sociales se inundaron con mensajes de fans rogando una segunda oportunidad para los dos. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. La conversación entre Can y Demet no terminó en reconciliación, sino en un cierre definitivo.
Ella le dijo que merecía un amor en paz, no uno lleno de dudas. Él, por su parte, se mostró frío y evasivo, incapaz de comprometerse. Una historia que no se repetirá jamás, fue la frase que Demet habría compartido en privado, visiblemente devastada. Hoy, ambos siguen caminos distintos. Demet se ha refugiado en el trabajo, involucrándose en nuevos proyectos cinematográficos y dedicándose al crecimiento personal. Can, por su parte, continúa acumulando éxitos en Europa, pero quienes lo conocen aseguran que aún guarda en su corazón el fantasma de lo que pudo haber sido. ¿Será este el verdadero final o tan solo un punto y aparte? En el mundo del espectáculo, las historias nunca terminan como esperamos. Pero una cosa es cierta, el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una marca imborrable, tanto en ellos como en millones de personas que creyeron, al menos por un tiempo, en los cuentos de hadas modernos tras la cancelación abrupta del compromiso de Demet Özdemir. Muchas preguntas quedaron flotando en el aire. Pero detrás de la elegante sonrisa que la actriz mantiene en público, se esconde una verdad que pocos conocen: el amor que marcó su vida sigue presente, aunque duela. Demet, conocida por su fuerza y carácter, intentó por todos los medios construir una relación sólida lejos del escándalo y la atención mediática. Su relación con el empresario extranjero era discreta, madura y tranquila. Demet solo quería paz, un futuro estable. Estaba cansada de los altibajos emocionales, de amar con intensidad y terminar rota, dice una amiga cercana. Sin embargo, cuando Can Yaman volvió a aparecer, todo su mundo se sacudió. Él no pidió perdón. No prometió cambiar. Solo recordó. Solo habló de lo que fue. Y eso fue suficiente para derrumbar todo lo que ella había construido. Se dice que la conversación entre ellos duró más de una hora. Una llamada, un reencuentro telefónico que removió emociones, heridas viejas y sueños no cumplidos. Can le habló de momentos compartidos, de risas en los rodajes, de cómo ningún éxito internacional había podido llenar el vacío que ella dejó. Pero también le habló desde un lugar egoísta, desde el hombre que quiere volver sin pensar en lo que arruina al regresar. Me dijo que a veces se despierta en Italia pensando en Estambul, pero no por la ciudad, sino por ella, habría dicho Demet entre lágrimas. Después de colgar, la actriz no volvió a ser la misma. Canceló la boda. Se recluyó. Evitó a la prensa. Solo publicó una historia en Instagram con una frase breve pero poderosa. Cerrar ciclos no siempre significa olvidar, a veces es simplemente elegir seguir respirando. Su exprometido, devastado, abandonó Estambul sin hacer declaraciones. Algunos dicen que aún está dolido, pero otros aseguran que sabía desde el principio que su rival no era otro hombre, sino un recuerdo imposible de borrar. Por su parte, Can Yaman tampoco ha hecho comentarios públicos, pero sus acciones hablan por él. En sus redes, se mostró más introspectivo, compartiendo menos de su vida glamurosa y más frases melancólicas sobre el amor, la pérdida y las decisiones que cambian el curso de una vida. Hay mujeres que no se reemplazan, solo se recuerdan. Esa frase, publicada por Can días después de la cancelación, incendió las redes. Los fans, divididos entre la ilusión y la resignación, siguen pidiendo un reencuentro. Pero quienes los conocen aseguran que esta vez el daño es irreversible. Demet no volverá a poner su corazón en manos de alguien que no supo cuidarlo cuando más lo necesitaba. Y Can, por más que lo intente, ha perdido su última oportunidad. Pero el amor verdadero no siempre termina con un final feliz. A veces solo se transforma en un suspiro que vive en el silencio. Y así, la historia de Can y Demet se convierte en leyenda, una historia de amor que no fue, pero que nadie puede olvidar. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.